Reporte 100. Tengo en el teléfono y le agradezco a Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, que nos comparta esta información y nos acepte esta entrevista. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte. Para poner en contexto al auditorio, ¿qué es un perdón fiscal? A ver, digamos, aquí siempre separamos entre la condonación y la cancelación. Como bien dices, la condonación es un perdón fiscal. Es decir, cuando tienes impuestos y adeudos fiscales pendientes por pago, la autoridad puede decidir apoyar económicamente a un contribuyente o buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen, y esto lo hacen a través de las condonaciones fiscales, que es el instrumento que la reforma constitucional que está en discusión, que es una iniciativa presentada por el presidente en este momento en el Congreso, pues es justamente el problema que ataca, ¿no? Los perdones fiscales. ¿Por qué es interesante? O sea, ¿por qué esta definición que acabo de decir es versus lo que está pasando en buscando prohibirlas? Porque en lugar de ser un derecho para los contribuyentes para que se pusieran al día, se volvió un privilegio para unos cuantos. Tuvieron una enorme concentración en un grupo muy particular de empresas y de personas, y digamos que la revelación de octubre fue la lista casi completa, porque esa lista no incluía a un conjunto de 201 contribuyentes amparados, donde pues estamos frente al en el Poder Judicial frente a ellos como organización, tratando de tirar los amparos. La ventaja es que ya se quedaron sin materia, entonces estamos teniendo actualizaciones mensuales, que fue un acuerdo con el SAT al momento de la publicación en octubre, y nos están entregando mes con mes los amparos que se quedaron sin materia, y entonces ya tenemos la información revelada de nuevas empresas. Sí, ¿cuál fue el modus operandi de estas empresas y posteriormente el modus operandi de los gobiernos que perdonaron estos impuestos, Carlos? Básicamente lo que pasaba es que estos programas son programas de amnistía fiscal masiva, es decir, quien quisiera aplicar, porque es obligación del Estado abrirlo a todos los contribuyentes, es derecho de cualquier contribuyente a hacer uso de este tipo de herramientas, quien quisiera utilizarlo lo podría hacer. El problema es que quien puede hacerlo en la realidad, más allá de la letra, son muy pocos, honestamente, porque ¿qué implica? Implica, a pesar de que el trámite pueda ser relativamente sencillo comparado con otros trámites del SAT, pues necesitas a contadores, necesitas abogados, necesitas saber que hubo una convocatoria para ponerse al corriente. Entonces, el modus operandi era meterse en programas de amnistía masivos y recibir perdones por parte del Estado. El Estado, además, esto hay que decirlo, una de las declaraciones del ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, decía muy claramente que esto fue una moneda de cambio para el Pacto por México. Entonces, a cambio de pasar la reforma fiscal de 2014, pues se aceptaba que algunas empresas recibieran algunos perdones, y eso es lo que estamos viendo en los números que nos han entregado. Estos 12 contribuyentes, pues digamos que suman bastante dinero, porque esa cantidad que diste es si sumaras sin tomar en cuenta que la inflación hace que el dinero cueste menos, ¿no? Entonces, esas cantidades en la realidad, digamos, nada más de esas 12 empresas, estamos hablando de 7.500 millones de pesos de hoy. Es mucho dinero. 7.500 millones de pesos es uno de los programas prioritarios del presidente, uno de los más chicos, pero sigue siendo un solo programa prioritario completo para todo el país, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero que se concentró en solamente 12 empresas. Estamos hablando de Volkswagen y de Hewlett Packard. Esas son las dos más grandes. Las dos más grandes, sí. Volkswagen tuvo 2 créditos, uno en 2007 y uno en 2013, es decir, aplicó a los 2 programas de amnistía masivas y juntos son 3.802 millones de pesos. Y Hewlett Packard aplicó a un programa en 2011 para multas y recargos para condonación de multas y recargos, y al programa de 2013, que es el mero, el masivo, donde se pueden perdonar incluso impuestos, y son 1.997 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que entre las 12 empresas, así, nada más solamente 2 empresas, se llevaron 5.800 millones de pesos. Sí, y en la primera lista de 7.885 beneficiados con donaciones fiscales, Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, hay también políticos, ¿no? Conocidos políticos.
Sí, y eso fue una de las cosas que más nos sorprendió a la hora de la revelación de la información. Cuando iniciamos todo este proceso, teníamos en mente a las grandes empresas, ¿no? Porque sabíamos que había una concentración de los privilegios en las grandes empresas. Bueno, digamos, teníamos la intuición y un poco nos confirmaba un informe de la auditoría, pero lo que le dio el boom que fue en su momento en la noticia fue que justamente venían políticos, venía gente de la élite de este país, digamos, políticos, sí, empresarios, artistas, y eso fue una de las cosas más reveladoras, ¿no? Ponerle cara a estos privilegios, porque casi siempre escuchamos la élite, los más ricos, ¿no? Y la captura, pero nunca le ponemos cara. Es muy fácil cuando empiezas a relacionarlo con la gente que ves en la televisión todos los días, con la gente que toma las decisiones por ti en el gobierno federal todos los días, incluso los gobiernos estatales. Muchos de los nombres que salieron a relucir son grandes empresarios que tienen relación muy fuerte con gobiernos estatales. Es decir, sí, el momento en que te indigna y el momento en que te mueve algo es el momento en que le pones cara a la injusticia, y esa injusticia tiene cara, tiene nombre, tiene apellido, porque son las grandes fortunas de este país. ¿De qué tamaño es el daño al erario, Carlos Brown? Pues mira, el dato que tenemos hasta ahora en precios históricos estamos hablando de 270,000 millones de pesos. Un poco para darte una idea, el mayor programa social que tenemos ahora, que es la pensión para adultos mayores, entre los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, son 120,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de más de 2 veces ese programa prioritario. Estamos hablando son cantidades estratosféricas para una población que realmente necesita el dinero público. Buena parte de por qué los bienes y servicios públicos se encuentran en la condición que se encuentran y tenemos el acceso que tenemos a ellos, llámese movilidad en las ciudades, es decir, transporte público, hospitales públicos, escuelas públicas, tiene que ver con la falta de dinero. Hay un mito, hay un mito muy propagado en el país, que además el presidente ayudó a propagar y a difundir aún más, de que el dinero era suficiente, solamente acabando con la corrupción era lo único que se tenía que hacer. Y la realidad es que el dinero, estamos hablando del 22% del total de la economía, es muy poquito comparado con otros países. Si queremos apostar a ser un país mucho mejor, mucho más desarrollado, con crecimiento económico, una parte fundamental es que empiecen a incrementar los ingresos del Estado mexicano, y la única manera de hacer eso es quitando ese tipo de privilegios. Entonces sí es un daño grave al erario, pero no nada más al erario, estamos hablando de que es un daño grave al dinero de todas las personas en este país. Sí, 270,000 millones de pesos de recursos fiscales perdonados, son casi 4 veces el presupuesto anual del gobierno del estado de Sonora, Carlos Brown, para poner en perspectiva a los radioescuchas. ¿Dónde podemos consultar esta lista? Es una lista pública que ustedes mediante litigios lograron transparentar por parte del SAT. ¿Dónde podemos consultar contribuyente por contribuyente? Mira, tenemos el sitio, el micrositio privilegiosfiscales.fundar.org.mx, de nuevo, privilegiosfiscales.fundar.org.mx. En ese micrositio viene la información actualizada, la subimos al momento en que la autoridad nos la entrega mes con mes, y además viene un poco más de contexto para entender qué implica una amnistía fiscal, de qué tamaño es la desigualdad, porque estamos hablando de concentraciones enormes en un grupo muy pequeño de personas. Para referencia un dato, 8 de estos contribuyentes concentran 20% del monto total condonado. 10% de los contribuyentes concentran, que son casi 800 contribuyentes, concentran el 83% del monto condonado. Entonces, un poco para tener esta perspectiva de qué tanto representa, qué tanta concentración es, por qué son privilegios y qué sigue, o sea, es decir, cuáles son los siguientes pasos en la batalla, se puede consultar en este micrositio. Carlos Brown, muchas gracias por tomar esta llamada. A ti muchas gracias por el espacio, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.